firme en el Señor. Segundo, para que esté bien nutrido con la palabra de Dios. Y tercero, para que sea un buen servidor de Jesucristo. Entonces, de esa manera, hay muchas personas que están sirviendo en diferentes áreas de la iglesia, que ya no son personas pasivas, personas que solamente asisten o se sientan, sino trabajan, están aquí. Así que, si ustedes desean algo de esto, por supuesto que hoy no les vamos a dar todo, pues es un tiempo corto, pero sí lo que hemos pensado básicamente necesario. Entonces hoy vamos a hablar acerca de este tema, el crecimiento natural de la iglesia, basado en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera a los Corintios 15, 58. Entonces dice este versículo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Podemos leer juntos? 1, 2 y 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces habremos leído este versículo, habremos escuchado en algunas reuniones de reconocimiento de obreros, de líderes, o pues en la escuela dominical, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sin embargo, no hemos entendido mucho la esencia de este versículo. Lo raro es que el apóstol Pablo estaba hablando de la resurrección de los muertos, del arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, ¿no? Todo ese capítulo habla de eso. Entonces termina pero hablando del crecimiento de la iglesia. Entonces uno dice, pero ¿cómo estaba hablando de la resurrección de los muertos y ahora termina hablando del crecimiento de la iglesia? Es que la tendencia de los tesalonicenses, por el hecho de que Jesús venía pronto, era descuidar su vida espiritual, más que todo su servicio al Señor, dejar de hacer muchas cosas, y parece que esperaban la venida del Señor sentados. Ya viene el Señor, que nos encuentre sentados o aquí haciendo un culto, algo por el estilo. Entonces Pablo quiere decirle, si bien es cierto que el Señor Jesús viene, claro que va a haber resurrección de muertos, también la iglesia va a ser arrebatada, pero hasta que eso suceda, dice, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Cuando hablamos del crecimiento natural de la iglesia, el pastor Rick Warren, en su libro Una iglesia con propósito, dice así: todas las cosas que tienen vida crecen. Repitan conmigo: todas las cosas que tienen vida crecen. Usted no tiene que hacerlas crecer. Es lo natural que suceda que un organismo viviente, si se encuentra sano, debe crecer. Por ejemplo, dice él, yo no tengo que ordenarles a mis hijos que crezcan. Si planto una planta de uva, no tengo que decirle que crezca y que dé fruto. Ellos van a crecer de manera natural, en tanto yo evite los impedimentos, tales como la falta de buena nutrición, falta de higiene y falta de ejercicio. 3 elementos importantes: buena nutrición, higiene permanente, o sea, limpieza,
y ejercicio. Si hacen estas tres cosas siempre, naturalmente van a crecer. El crecimiento de ellos será automático. Si mis hijos no crecen, algo anda terriblemente mal. La falta de crecimiento generalmente indica una o varias causas. Una de esas causas puede ser la falta de salud debido a una enfermedad. De la misma manera, como la iglesia es un organismo vivo, es natural que crezca si se encuentra sana. Eso es importante. Si la iglesia está sana, naturalmente va a crecer. La iglesia es un cuerpo, no es un negocio, no es un club, es un organismo, no una organización simplemente. La iglesia es la institución más viva que existe en este mundo. Tiene vida, y el Señor Jesús dijo, vida en abundancia, tanto para vivir como para dar vida a otros. Entonces, si una iglesia no crece, es porque o bien está enferma o se está muriendo. Si una iglesia no crece, o bien está enferma o se está muriendo. Esto concuerda mucho con lo que pasó con la Iglesia Evangélica La Hermosa, a la cual nos honramos en pastorear. Hubo una época en que la iglesia se estaba muriendo y estaba muy enferma y gravemente enferma. Y en esas condiciones, naturalmente, no podía ni siquiera vivir bien para sí misma, y menos crecer. Pero desde que el Señor sanó a la iglesia, le dio vitalidad, le dio energía, le dio capacidad. Y gracias a Dios que hasta ahora no ha dejado de crecer. Ahora, hay otro tema acerca de la sanidad de la iglesia, ese para otro seminario. Ese es un tema bastante amplio acerca de la sanidad de la iglesia. Ese tema ya no sale de simples lecturas, de una investigación bibliográfica. Eso sale de la misma vivencia, la experiencia que vive la iglesia. Entonces la pregunta no debe ser, ¿qué hará crecer a nuestra iglesia? Esa no debe ser la pregunta, sino ¿qué impide el crecimiento de nuestra iglesia? Por lo general nosotros pensamos en los métodos, en los estilos, las estrategias. Pero aquí la pregunta correcta debe ser, ¿qué impide el crecimiento de nuestra iglesia? Entonces, según este versículo que hemos leído, ¿qué cosas son necesarias para que una iglesia crezca? Y vamos a ver por lo menos 4 cosas. En primer lugar, estar firmes. Así que, amados hermanos, dice estar firmes. Pero ¿estar firmes en qué? Ustedes saben que estar firme significa estar bien plantado, estar bien cimentado, no moverse fácilmente o no dejarse distraer por nada. Primero, firmes en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. La iglesia debe estar bien fundamentada, bien plantada, bien arraigada en la palabra de Dios. En este caso, a los corintios les dice, en esa verdad que aprendieron del apóstol, tanto en las normas de conducta que debe caracterizar a los que siguen al Señor, como en la doctrina correcta. Deben estar firmes, seguros. También firmes en la fe. Si está firme en la verdad, como consecuencia va a estar firmes en la fe, pero la fe viva y eficaz. Esa fe viva y eficaz, lo dice la palabra, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Y conocer entonces la profundidad, la riqueza, la grandeza de las Escrituras significa que va a tener una fe bien sólida, el creyente, como también la iglesia, firmes en la fe. Muchos confunden la fe con la emoción. Por eso es que el apóstol Pablo está poniendo aquí el fundamento. La fe no es emoción. Hay mucha gente que se emociona. En algunas reuniones donde hay algún movimiento espiritual, alguna forma de motivar a la gente a emocionarse, es capaz de hacer muchas cosas llevados por la emoción. Quisiera hasta dar su vida llevado por la emoción, pero termina la emoción y todo se acabó. La fe no se fortalece, no se fundamenta. Firmes en la palabra y la sana doctrina. Ahora hay mucha mercadería, voy a usar ese término, mucho marketing de tantas doctrinas, formas de enseñar o de interpretar o de aplicar la Biblia, que más son ideas que verdades bíblicas. Entonces, la iglesia tiene que estar firme en la palabra y la sana doctrina, que nada ni nadie debe desviarnos del verdadero camino, ni de la gloriosa esperanza de la resurrección de los muertos, la segunda venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Los cristianos no debemos ser movidos fácilmente de nuestra fe y de nuestra esperanza. En Colosenses 1:23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Miren, este versículo tiene una riqueza tremenda. Si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cómo llevar a la iglesia a estar bien firme en la palabra y en la sana doctrina? Es a base del discipulado, a base de la enseñanza. Una de las cosas que a muchas iglesias les hace falta es la nutrición balanceada, es el alimento balanceado. Y entonces, por un lado, están débiles y por otro lado, muy susceptibles a dejarse extraviar por ideas, por doctrinas, vientos de doctrinas, enseñanzas extrañas. Esta esperanza debe ser, dice, el ancla de nuestra alma y de nuestra fe, en Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. En este capítulo el apóstol habla de todos los eventos futuros que Dios llevará a cabo a su debido tiempo y en sus propios designios. Los corintios no podían hacer nada para adelantar ni postergar esos eventos. Lo que podían hacer es vivir y hacer tal como Pablo les había enseñado. Su tarea principal era hacer la obra del Señor con la expectativa, que tenían que hacer la obra del Señor con la expectativa de que Él podría venir en ese momento o al día siguiente. Entonces, tenían que estar ocupados haciendo la obra del Señor y no esperar pasivamente, descansando o durmiendo, sino activos, para que cuando el Señor venga, como dice Lucas capítulo 12, nos encuentre así como Él nos ha dicho que hagamos. Bienaventurada la iglesia a la cual cuando el Señor venga lo halle evangelizando.
Bienaventurado la iglesia que cuando Jesús venga le encuentre discipulando, dando la porción de vida a las personas que necesitan de Cristo. Así que hemos visto que hay que estar firmes en las verdades, firmes en la fe, firmes en la palabra, firmes en la sana doctrina, pero también firmes en el objetivo. Ahora yo podría preguntar, ¿cuál es el objetivo principal de la iglesia aquí en la tierra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el objetivo principal? O vamos a decir cuál es su propósito, por qué la iglesia está aquí en la tierra. ¿Es para reunirse? ¿Es para hacer cultos? ¿Desarrollar programas? ¿Tener algunos entretenimientos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal de la iglesia, como de los ministerios, debe ser predicar el evangelio y hacer discípulos. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Repitan conmigo, por favor. El objetivo principal de la iglesia debe ser o es predicar el evangelio y hacer discípulos. Nosotros lo llamamos eso como los dos brazos de la iglesia. El brazo derecho, la evangelización, y el brazo izquierdo, el discipulado. Entonces, la iglesia está ocupada en la evangelización y el discipulado. La firmeza en este objetivo consiste en que este es importante, en que ningún programa, ninguna ocupación, ningún otro trabajo de la iglesia debe tomar el lugar de la evangelización y el discipulado.
impactos. Pero cuando veía los frutos, me olvidaba de todo eso. El gozo invadía mi corazón. Entonces decía, Señor, vale la pena trabajar para recibir los frutos. Recuerdo así vívidamente que tenía que predicar en el cuarto turno de culto. Ya estaba agotado, ya no tenía fuerzas. Entonces entré a un lugar donde siempre usaba como oficina pastoral para dar consejería, cerca de la plataforma. Y ahí entré y le dije, Señor, ya no tengo fuerza, ya que hay gente nueva que está viniendo para ser ministrada. Mi garganta está agotada, Señor, me duele la espalda, ya no tengo fuerza. Ya entonces estaba avanzando las alabanzas y ya venía el momento de subir al púlpito, y cuando comencé a poner los pies en las gradas para subir al púlpito, sentí una mano aquí, una mano misteriosa, y en ese momento viene una fuerza poderosa y comienzo a predicar como si no hubiera predicado, como si fuera el primer mensaje para ministrar a la gente. Entonces Dios comienza a honrar ese trabajo esforzado, ese trabajo diligente. Así que si queremos ver el crecimiento de la iglesia, tenemos que trabajar. Y otro predicador decía, yo he trabajado como negro para ver que mi iglesia crezca. ¿Cómo trabajan los negros? Los esclavos negros los hacían trabajar pues sin medida de tiempo, ¿no? Así que el obrero y la iglesia tienen que trabajar. Dice la palabra, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Sin trabajo no hay fruto, no hay cosecha, no hay crecimiento. El líder tiene que trabajar con su grupo familiar. El supervisor tiene que trabajar. No tiene que monitorear ahora con asuntos de estas redes virtuales. No tiene que monitorear así. Tiene que trabajar, tiene que estar presente, tiene que luchar, tiene que pelear la buena batalla ahí juntamente con el líder o con sus líderes. Y entonces Dios bendice, pero no solamente a la iglesia, bendice a ese hombre, bendice a esa mujer, bendice a ese líder de una y otra manera. Porque Dios paga bien, ¿verdad? Recompensa bien. Segundo, el trabajo debe ser en el Señor. Nuestro trabajo en el Señor y con el Señor. Porque hay el peligro de trabajar no en el Señor, ni con el Señor, ni para el Señor. Y eso es lo que hacen muchas personas. No están trabajando para el Señor, como para el Señor. Se improvisa, se hace las cosas muy a la ligera, así como vengan, en forma desordenada, desorganizada. Decimos que el Señor es todopoderoso, es el Señor del universo, es el más grande que existe en el universo, pero entonces Él merece lo mejor de nuestro servicio. Trabajar en el Señor. Él dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que conmigo no recoge, desparrama. Trabajar en el Señor es depender de Él, hacer exactamente lo que Él nos manda a hacer, y todo sea hecho para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea exaltado. Y mire, cuando la gente se convierte, cuando la iglesia se llena el templo, ya no hay espacio para recibir. Nosotros hemos visto esas cosas lindísimas. Cuando la gente estaba formando cola para el segundo turno y entrar para ganarse espacio. Una cola larga. Pero todo es para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que glorifica al Señor? A veces decimos, vamos a hacer esto y aquello, vamos a glorificar al Señor. Inclusive, ahora se ha convertido ya en una práctica así. Vamos a dar
3 glorias al Señor. ¿Pero dónde en la Biblia encontramos que hay que dar 3 glorias al Señor? Al Señor no hay que darle 3 glorias, hay que darle tantas glorias que Él merece. Esas 3 glorias antes, décadas atrás, se daba cuando una iglesia enviaba salud a otra iglesia. Por favor, saluden a nuestros hermanos de la iglesia, la voz de Dios. Hermanos, recibamos el saludo de la iglesia, la voz de Dios, con 3 glorias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Y ahora se ha convertido en parte del culto. Vamos a dar 3 glorias al Señor. Y en cada punto del culto todavía, el que dirige alabanza, 3 glorias a Dios. El que dirige la lectura bíblica, 3 glorias a Dios. Y el que ora, 3 glorias a Dios. Y todos 3 glorias a Dios. ¿Qué es lo que realmente glorifica a Dios? Lea por favor en San Juan 15:8. ¿Alguien lo lee? San Juan 15:8. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? ¿Quién lo tiene, por favor? Se pone de pie y lo lee para todos nosotros como un pentecostal, en voz alta. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así discípulos. Oiga, ¿no será que se ha equivocado? Está bien. ¿En qué es glorificado el Señor? ¿Cuándo es glorificado el Señor? En que llevemos mucho fruto. ¿Qué fruto? Fruto de vida cristiana y fruto de reproducción. Amén. Lo que decimos, fruto cualitativo y fruto cuantitativo. En esto es glorificado mi Padre. Yo recuerdo el caso de Dwight L. Moody, un predicador inglés muy conocido en el siglo XVIII. Él había sido zapatero, un hombre rústico, un hombre como campesino, y fue afectado por la tuberculosis. Pero el Señor lo sanó y lo levantó y llegó a ser un predicador de mucha bendición para las naciones. Y entonces todo el mundo admiraba su ministerio, todos recomendaban, vaya donde ese hombre, cuando ese hombre ora algo va a pasar. Un joven que estaba pasando por una depresión profunda, buscaba ayuda, entonces alguien le dijo, búscalo a Dwight L. Moody, él te va a ayudar. Y este joven fue, tocó la puerta de su oficina, Dwight L. Moody, menos mal que había estado allí, y salió, y lo ve al joven, todo demacrado, todo triste, así como todo deprimido. Entonces, ¿qué deseas? Le dice, me han enviado para que usted me ayude porque tengo graves problemas. Entonces le pone la mano al hombro y dice, ¿ves en la esquina a 3 personas, a un grupo de jóvenes que están conversando? Sí, anda, háblales de Cristo y luego regresa para tratar tu caso. Y el joven dice, yo nunca he hablado de Cristo a nadie. Y además ni sé cómo empezar. Yo no vine para hacer eso, sino para que me ayude, para que ore por mí. Pero a lo mejor tendrá razón, pues está caminando, pensando, a ver, ¿qué hago? Llega a donde estaba ese grupo de jóvenes y dice, ¿alguna vez han escuchado de Jesús? Y uno de ellos dice, me gustaría escuchar de Jesús. Y el otro también dice, total, eran 6 jóvenes, y todos dicen, quisiéramos escuchar de Jesús. Y en ese momento hay un poder sobrenatural. Y este joven comienza a hablar de Cristo a los 6 jóvenes. Y como el poder del Señor está presente, entonces se sienten conmovidos, convencidos de su pecado y dicen, ¿y qué vamos a hacer? Pónganse de rodillas, le dice, y oren conmigo. Señor, soy pecador, necesito tu perdón y tu salvación. Y los muchachos que están de rodillas comienzan a llorar. Y él se da cuenta, realmente se están arrepintiendo.
Este joven se llena de gozo inexplicable. Jamás yo he visto eso. Nunca pensé que con mi testimonio la gente se iba a entregar. Se olvidó de su depresión, se olvidó de su angustia, se olvidó de su tristeza, se olvidó de todo eso. Regresa, pero sonriente. Y todavía el mundo le está esperando ahí en su puerta. Y dice, ¿cómo te fue? Estoy feliz. ¿Por qué? Porque esos jóvenes se han entregado a Cristo. Todas las veces que tenga problemas, haz lo mismo. ¿Acaso no es por gusto cuando la palabra dice, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente? Pero mejor por tu testimonio, mejor por tu trabajo, mejor por hablarle de Cristo. Si la gente se entrega, tú vas a recibir esa recompensa tremenda. Hasta vas a recibir sanidad de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, de tu cuerpo. El Señor te recompensa porque el Señor ama mucho a la gente perdida, quiere salvar a esa gente. Así que nuestro trabajo en el Señor. Tercero, no trabajar en vano. Dice, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pero cuidado, nuestro trabajo, el que está trabajando debe estar seguro que su trabajo en el Señor no es en vano. Trabajar en vano es no tener resultados, no tener frutos. Trabajar en vano es no tener crecimiento ni éxito. Es trabajar a pérdida. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos, pérdida de oportunidades, pérdida de energía, pérdida de todo. Trabajar en vano es no tener objetivos, es no tener metas, no tener una visión clara de lo que se quiere hacer ni de lo que se quiere lograr. Es hacer las cosas a ciegas y por pura costumbre. Es la realidad. Trabajar en vano. ¿Cuántos pastores e iglesias trabajan en vano? Pasan meses, años y están en la misma condición. Otros hasta en peores condiciones. Dicen como el pueblo de Judá, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Isaías 49:4. Por demás he trabajado en vano. Si uno sacara su cuenta de toda esa inversión, sería alarmante, desesperante saber cuánta pérdida tenemos. Inversiones mal hechas, trabajos mal hechos o no hechos, trabajar en vano, sin frutos, sin resultados. Me conmueve cuando hablo de esto, y porque no debo trabajar en vano, no debo orar en vano, no debo predicar en vano, por gusto, por costumbre. En Estados Unidos, no sé en qué otro país, hicieron una encuesta. El año tiene 52 domingos. En esos 52 domingos, con 52 mensajes, ni un alma se había convertido en una iglesia. Ahora multiplíquelo por 100, porque hicieron una encuesta en 100 iglesias. 52 por 100, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 52 por 100. ¿Cuánto es? 5,200 mensajes al agua. ¿Por qué se predicó? No hubo resultados, por pura costumbre. Entonces, el tiempo vale mucho, la salud vale mucho, el evangelio tiene un valor
incalculable la palabra. No debo predicar en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dios quiere que su iglesia crezca. Es más, Él mismo la hace crecer. Por eso Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hay quienes plantamos la semilla, hay otros que riegan esa semilla plantada, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Dios le dijo a Israel, ¿y por qué no nos puede decir también a nosotros? Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Levíticos 26:9, yo me volveré a vosotros. Es bueno que permitamos que el Señor tome nuestra vida, tome a su iglesia, que el Señor se mueva en su iglesia y con su iglesia. Jehová, el Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Deuteronomio 1:11. Una de las condiciones básicas para crecer sin detenerse es ser una iglesia sana y saludable. Eso es importante. La iglesia sana y saludable sí va a crecer. El crecimiento natural de la iglesia es el resultado de la participación activa de todos los miembros. Eso está en Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 en adelante, que la participación de cada miembro de manera articulada hace que la iglesia crezca. Y para eso, los grupos familiares o las comunidades familiares dan los espacios para que todos participen. Amén. Cuando solamente nos reunimos en el templo, muchos nos convertimos en cristianos pasivos, solo oyentes o solo oidores. No somos activos, no somos productivos. Pero cuando se trabaja con grupos familiares, 12 hermanos, esos 12 se están moviendo. 15 hermanos, esos 15 se están moviendo. Todos están trabajando de una y otra manera y se sienten útiles, se sienten contentos al estar haciendo la obra del Señor. Si Dios quiere que su iglesia crezca, ¿por qué nosotros vamos a desear lo contrario? Antes debemos tener el mismo propósito, el mismo sentir de Cristo. Así que hemos visto que la iglesia debe estar firme en lo que cree, firme en la palabra, firme en la fe, debe ser constante en el trabajo y el crecimiento debe ser siempre y estar seguro o tener la garantía del crecimiento. Estamos trabajando, Señor, ahora queremos ver los frutos. Y el trabajo que hacemos es honesto, es honrado, es con buenas intenciones. Amén. Entonces, ¿quisieran ver ustedes el crecimiento de su iglesia? ¿Quisieran ver todo este lugar lleno y lleno de gente? Hasta arriba, el mezanine, todo lleno. De modo que ya no haya lugar a donde acomodar a la gente. Yo recuerdo que en el templo anterior teníamos que agregar sillas hasta cerca a la plataforma, y ellos me estaban mirando así cuando yo predicaba, lleno. Ya no había dónde acomodar gente. Llegaron a sentarse hasta en la escalera ahí, ¿no? En la escalera que daba al segundo piso. Estaban sentados. Llegó un tiempo, hasta en los baños la gente, porque ya no había espacio. Y el Señor
se glorificaba, el Señor hacía su obra y sigue haciendo hasta hoy. Y por eso es que nos proyectamos a comprar un terreno grando, como dicen los cajamarquinos o los amazonenses, grandotototote. Nos atrevimos a comprar ese terreno. Ahora queda chico. Y ahí se cumple una profecía. Y aquí termino. Cuando estábamos en ese proceso de compra, llegaron unos coreanos a visitarnos a la iglesia. Y yo les dije, vamos a comprar un terreno grande, queremos que ustedes oren. Como en Corea las iglesias son inmensas, son estadios. Bien, entonces fueron, no se sorprendieron. Miraron, dijeron, está bien, pero solo le va a durar 10 años. Después de 10 años, todo estará estrecho. Y oraron al Señor, y eso es lo que pasa ahora. Ya no hay espacio. Pero gracias a Dios por todo eso. Pónganse de pie, vamos a clamar a Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran que su iglesia crezca? Primero, tenemos que crecer nosotros. En nuestra consagración, en nuestra entrega, en nuestro amor, en nuestra pasión, compasión, tenemos que crecer. Y luego todo lo demás el Señor lo va a hacer. Si desea levantar sus manos, pueden hacerlo con libertad. Soberano Dios de los cielos, Padre, tú nos hablas siempre. Tú tienes una palabra, tú tienes un mensaje, tú tienes un consejo, tú tienes, Señor, lo que la iglesia o lo que tu pueblo, lo que tus hijos necesitan. Padre, en el nombre de Jesús les he compartido lo que también tú nos diste, Señor, a nosotros, por tu gracia y misericordia. Señor, esto no ha salido de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestra filosofía. No ha salido, Señor Jesús, de leer tantos libros. Esto vino, Señor Jesús, como consecuencia de lo que nosotros hemos visto, hemos palpado y hemos oído. Y porque tú eres el mismo Dios Todopoderoso, el que hizo todas esas obras maravillosas con la iglesia primitiva, el derramamiento del Espíritu Santo, la manifestación de los dones poderosos, la predicación del Evangelio y el discipulado permanente y responsable. Señor, allí está el modelo que ha puesto el Espíritu Santo para que las iglesias y los pastores nos inspiremos de esa iglesia, que adoptemos ese modelo porque es modelo divino, porque ha salido de tu corazón. Dios de los cielos, y lo que viene de tu corazón no falla, es posible. Permítanme hacer algo, por favor, en 2 o 3 minutos. Si algunos de ustedes quisieran que yo ore por ustedes de manera personal para que Dios pueda obrar en su vida, vénganse aquí un ratito, aquí adelante. Oh, precioso Jesús. Y la pastora Carmen me ayuda a ministrar.